Nuestra primera pregunta sería, ¿la historia latinoamericana es una historia de desastres? Buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Buenos días, gracias. La historia latinoamericana es una historia de desastres, pero aquí desde un principio conviene decir, como decía eh, Gabriel García Márquez, y les digo a mis alumnos siempre que escriben un texto, la introducción que él puso en 13 cuentos peregrinos. ¿Por qué 13? ¿Por qué cuentos y por qué peregrinos? Entonces habría que empezar por decir que son desastres, para ver si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, la historia latinoamericana es una historia de desastres, que es lo que queremos decir con ello, y yo creo que todo esto se va a ir desvendando en esta charla que vamos a tener, pero la respuesta inmediata sería, sí, sí es una historia de desastres crecientes, de acuerdo a las definiciones que vamos más adelante a ir haciendo. Bien, perfecto, perfecto. Una cuestión que conversamos con Manu y con el equipo es cómo pensamos el riesgo de desastres en el subcontinente, si los riesgos son homogéneos o tienen diferentes particularidades de acuerdo a qué países de América Latina sean. ¿Cómo lo ves vos? ¿Considerás que hay una homogeneidad en cuanto a riesgo de desastres en América Latina? Yo creo que no. Yo creo que América Latina no es un todo monolítico, como ni siquiera cada uno de los países lo es. Mi país, México, es tan diverso que, como decimos hasta en broma, una gota de agua en el norte de México es una bendición y una gota de agua en el sur de México es una inundación. Entonces, las condiciones son distintas, pero no solo las condiciones físicas, geológicas, climáticas, sino también las condiciones histórico-sociales, el contexto, cómo se ha ido construyendo, siendo que juega un papel determinante en esta definición de la ocurrencia de desastres como procesos. Hay un libro que publiqué hace poco que se titula La antropología de los desastres en América Latina, un estado del arte, y trata en cada capítulo un país. Y no están todos como deberían estar, están los que pudieron estar en ese momento. Y ahí es evidente como si podemos tener similitudes, hay enormes diferencias de país a país cuando hablamos de la presencia de amenazas naturales y de la ocurrencia de desastres. En algunos casos somos mucho más parecidos quizás a otras partes del planeta. Eso sí, somos más parecidos al sur del planeta, ¿verdad? En la parte sur hay más similitudes, pero precisamente por aquel origen de los procesos de desastre, que no es siempre la amenaza natural, sino las condiciones materiales de existencia, las condiciones en que se enfrenta la población a la presencia de amenazas naturales, las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad en las que vive. Bien. Entonces la respuesta sería no, no son iguales los desastres en toda América Latina, hay diferencias, podemos compartir experiencias en términos de prevención y en términos de atención, pero no son iguales, no somos un todo homogéneo. Bien. Excelente, Virginia. Y bueno, lo que estás diciendo acerca de qué es un desastre es algo muy, muy importante, porque a veces pensamos que nos estamos refiriendo a la misma cosa, al mismo concepto, y a veces el error justamente parte de que tratamos o lo abordamos de distinta manera. Entonces, bueno, quizás la primera pregunta sería, ¿qué es, ¿no? Un desastre? Pues las definiciones, las aproximaciones a veces parecen un poco necias, ¿verdad? Y los que no están dentro del mundo académico, que es en el que yo he estado pues toda mi vida, ¿verdad? Más de 40 años, eh, hacemos muchas cosas que a los más dedicados a la gestión o los practitioners les parece a veces un poco necio, pero yo creo que las definiciones son importantes
sobre todo para tomar decisiones en términos ya de de la acción. Eh, en algún momento creo que vamos a platicar de la creación de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, que fue una experiencia única, podría decir irrepetible, pero pues no, no necesariamente, ¿verdad? Pero es una experiencia que fue muy importante y en buena parte mi experiencia, porque yo fui fundadora de esa red en 1991. eh, Fuimos pasando por diferentes momentos, como ocurre en en el pensar científico. La evidencia, la realidad te va mostrando que es necesario repensar los conceptos y repensar la forma como los estás mirando y cómo los estás usando. Yo soy antropóloga e historiadora y esto me ha permitido tener esta visión de, de conjunto y el darme cuenta de lo ineludible que es la mirada histórica en la atención, en este caso de los desastres, porque de eso estamos hablando, pero de cualquier otro fenómeno o proceso al que nos estemos refiriendo. Y fuimos transitando en estas definiciones conforme nos fuimos acercando más a las diferentes realidades. Un maestro mío muy querido, antropólogo fallecido hace ya muchos años, Ángel Palerm, de este grupo de refugiados españoles que se refugió en México y que vino a traer mucha sabiduría. Él era antropólogo y él nos enseñó muchísimas cosas. Él formó la importante escuela de antropología que hay ahora en México en la década de los 70 y él nos decía, no hay que encasillarse en un marco teórico, lo que hay que hacer es ver la realidad y con base en ella utilizar los marcos teóricos adecuados, los marcos metodológicos, porque si no lo que haces es encasillar la realidad en algo que está predicho, probablemente construido para otra realidad. Y eso era lo que pasaba con la mirada de los desastres en los 70. Había muchos estudios que se habían hecho, había metros de paredes llenas de monografías, pero no había una mirada desde el sur, no había una mirada desde, desde otras realidades. La mirada era básicamente del norte, se habían generado con realidades y con miradas de ocurrencia de eventos asociados con amenazas naturales en el norte del planeta, sobre todo en Estados Unidos, la creación del Disaster Research Center, que fue muy importante, pero que tenía esta mirada y ciertos marcos y definiciones y perspectivas que se fueron desarrollando en Europa. Y en los 80 coincidieron dos reuniones que, como suele ocurrir en la ciencia, ¿verdad? Fueron casi paralelas, en 83 y en 85, una que se desarrolló en América Latina y otra no exactamente en África, pero con material surgido de África, y que coincidieron en que los marcos teóricos existentes no eran los adecuados porque estaban enfocados primero en la amenaza, que es lo que ocurre muchas veces desde la perspectiva de los científicos exactos y naturales, y segundo, no se tomaba en cuenta el contexto. Entonces, inclusive en la práctica, en la gestión, ocurrían errores como había una checklist de qué hacer en un desastre y entonces seguía el checklist y se mandaban tiendas de campaña y sleeping bags y resulta que era una zona más caliente que nada, entonces los sleeping bags se olían para lo mismo, ¿verdad? Entonces empezó a cambiar esta mirada, se desarrolló lo que en un principio se llamó el enfoque alternativo, porque era alternativo al clásico, después se llamó enfoque de la vulnerabilidad, enfoque crítico, y fuimos transitando, y esto tuvo que ver, insisto, con la mirada de estas realidades existentes, múltiples, mayoritarias, que ahí estaban, pero que no las habían visto con los ojos de los analistas, y entonces es cuando pasamos a desarrollar estos conceptos de otra manera y a entender que los desastres son básicamente procesos que se van construyendo. Hay un evento en el que se materializan en el espacio y en el tiempo, pero los desastres son procesos que se van construyendo. De ahí considerar el error de usar como sinónimo desastre y temblor, por ejemplo, o incluso desastre y evento, este momento en el que se materializan en un tiempo y en un espacio estas realidades, estos encuentros entre las vulnerabilidades, el riesgo
la amenaza natural, y entenderlos más como procesos. Aquí el enfoque histórico es ineludible, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un proceso hablamos de un determinado tiempo, y esto fue haciendo que poco a poco fuera cambiando la mirada, la perspectiva y por tanto la atención y la gestión de los desastres que obviamente, sobra decirlo, no son naturales, ¿verdad? Estábamos Claro que no. esperando eso. Sí, justamente los estudios latinoamericanos, especialmente desde la red, donde ha sido miembro fundadora, han sido cruciales para entender al riesgo de desastres como una construcción social e histórica. Entonces, bueno, que nos podrías a lo mejor describir este aporte y sobre todo, ¿qué pensás o considerás si estos avances en las últimas décadas han llegado a permear en los tomadores de decisiones y en la sociedad de nuestros países hoy en día? Aquí hay diferentes experiencias, ¿verdad? Que se pueden conjuntar en respuesta a la segunda parte de tu pregunta. En respuesta a la primera parte, pues fue el constatar una insatisfacción de parte de los estudiosos de estos temas con respecto a lo que existía en un momento, lo que se había avanzado, digamos, en ese momento hacia la década, digamos, de los 80s. Y coincidió, como suelen coincidir, ¿verdad? A veces coincidencias afortunadas, eh, que, que no ocurrirían ahorita, porque ahorita como ya no hay nada presencial y como todo es así virtual y como ya la ciencia no tiene dinero y no tiene apoyos, pues cada vez está más difícil lograr lo que se logró en un inicio con la red, porque fue un encuentro en un congreso que algunos consideran que son eventos, ¿cómo le dicen? Turismo académico, ¿verdad? Para tomar En, café. para tomar café y hablar de cualquier tontería, bueno, pues para mí el asistir a congresos formó mi vida, ¿verdad? Porque cada congreso era un incremento de conocimientos y yo, como les decía, ¿cuántos artículos tengo publicados? Tantos, pues entonces debe ser el doble o el triple de congresos, porque en cada uno presentaba un pedacito de un texto que se iba mejorando con la crítica, con la discusión, hasta convertirse en un artículo decente y publicable, ¿no? Y eso pasó en los noventas, en un evento que hubo en la Universidad de California en Los Ángeles, donde nos encontramos los que ahorita somos grandes amigos, como Alan Lavelle, Anthony Oliver Smith, yo ni los conocía ni los había leído, Andrew Mascri y yo misma, y nos conocimos y empezamos a platicar de esta insatisfacción que teníamos. ¿Y tú qué has leído? Pues yo he leído a, a los del Disaster Research Center, pero como que no me ayudan. Y yo que, oigan, ¿no han leído a Kenneth Hewitt? Kenneth Hewitt es un geógrafo canadiense, pero es muy bueno, ¿eh? Trae unas ideas. A ver, vamos a leer a Kenneth Hewitt. Y entonces Andrew Mascri justamente dijo, deberíamos de hacer una red de insatisfacción, una red donde estuviéramos todos los que no estamos a gusto con esta. Oh, hombre, pero para eso se necesita dinero. Pues sí, pues se consigue. Pues él es un buen, se movió bien y empezó a funcionar la red con este grupo de insatisfechos, en el que tratamos de reunir básicamente a latinoamericanos o latinoamericanistas para empezar a hacer trabajo de campo, no al estilo al que yo estaba acostumbrada de largo plazo, sino trabajo de campo cortito, pero siempre comparativo y siempre en diferentes países. Y fueron las primeras publicaciones que empezaron a salir de la red, donde teníamos este enfoque alternativo, ¿verdad? Este enfoque crítico, no solo de lo que ya existía, sino de lo que nos íbamos encontrando, cuestionando las realidades, cuestionando los conceptos, yo insistiendo mucho con mi beta antropológica, ¿verdad? Insistiendo mucho a ir a lo local, a platicar con la gente. Ellos son los que tienen la experiencia y la sabiduría. Nosotros podemos transmitir eso a otro lenguaje, pero lo importante es saber y conocer qué es lo que está ocurriendo a escala local. Esto de las escalas resultó fundamental y entonces fue la creación de la red y todo este impulso con muchos defectos que nos damos cuenta
paso del tiempo, por ejemplo, éramos medio radicales y decíamos, nosotros publicamos en y para América Latina, por lo tanto todo es en español. Fantástico, fantástico. Entonces no nos conocieron durante muchos años en muchos lados, porque no nos leían. Entonces no había manera de entablar un diálogo y nosotros por estar muy radicales en esto, hasta que, bueno, empezamos a decir, bueno, pero también podríamos escribir en inglés, porque ellos tienen que saber lo que estamos escribiendo, porque si no lo conocen, no se enriquecen. Entonces empezó como bueno, vamos a ceder un poco, ¿no? Vamos a y entonces empezó esto a moverse mucho más y bueno, un momento de quiebre, ¿verdad? Fue cuando Andrew Mascri entró porque él era nuestro coordinador de la red y el excelente organizador, muy buen conseguidor de financiamiento, que la mayoría somos una facha para eso. Y entonces él fue invitado a Naciones Unidas eh, a una escala cercana a la toma de decisiones de manera definitiva y empezó a impulsar estas ideas y a meterlas a estos niveles, ¿verdad? Que son inclusive vinculantes para los países, los acuerdos, ¿no? No en todos los casos se logró y ahí es a donde voy a la segunda parte de la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto estas ideas han permeado para la acción en concreto? Yo creo que ha sido poco a poco y de mano con las experiencias ocurridas y de mano con la insistencia en intervenir en estos espacios. No es fácil desde cambiar el discurso hasta cambiar la manera de, de atender los desastres, pero sí les puedo decir que el México de 1985, cuando ocurrió el temblor, que de alguna manera detonó en este país los estudios ya a más profundidad de estos temas y lo que nos permitió empezar a hablar de los desastres no son naturales y demás. Es el México frente a los desastres hoy. Claro, han pasado muchos años, ¿verdad? Pero es otro en términos de organización, de manejo, de construcción de instituciones, inclusive de construcción del discurso. No está resuelto y los errores son todavía innumerables y en los últimos años hemos caminado mucho hacia atrás porque ha desaparecido mucho de lo que teníamos en este país como unos fideicomisos para atender no solo los desastres, que era el Fonden, sino un fideicomiso que entiendo que era casi único en el mundo, que era el FOPREDEN, que era el Fondo para la Prevención de los Desastres Naturales, que desaparecieron en este país, como todos los fideicomisos que había, por alguna razón, se fue considerado que no eran, que más bien que se debía de destinar ese dinero para otras cosas, ¿verdad? Lo cual creo que ha sido muy lamentable. Y entonces hemos caminado un poco hacia atrás, pero que ha habido avances, sí ha habido avances, que estamos todavía muy, muy, muy a gatas, también es verdad, pero que esto se va construyendo poco a poco y que esta idea también de la construcción social del riesgo tiene que ver directamente con las condiciones materiales de existencia, como les decía antes, ¿no? Existe la vulnerabilidad que la hemos deconstruido, vulnerabilidad acumulada, vulnerabilidad diferencial, vulnerabilidad diferenciada, para metodológicamente poderla entender, pero también poderla atacar. Porque si la base está en la construcción social de los riesgos, no hay que desatender las amenazas, pero hay que ver cuál es la base y cómo se tiene que invertir también en desarrollo para poder tener cada vez menos efectos ante la presencia de amenazas naturales que ahí están y que van a seguir estando. Permitime tomarme de esto para hacerte una pregunta que refiere a si consideras necesario que haya una fusión de enfoques que permita aproximarse al riesgo de desastres como construcción social, como decías, entendido como histórico, como cultural, como político, como material, y como también una percepción social en el contexto de los países de la región. Si hay que aunar estas dos visiones que a veces van como caminando en paralelo. Yo creo que sí se ha caminado y positivamente hacia esa fusión interdisciplinaria, transdisciplinaria, como se le dice, pero hay dos tipos de fusiones. Uno,
dentro de los propios científicos sociales, porque se han acercado a estos temas con mucho éxito, con mucha claridad y brillantez, los geógrafos, los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, los urbanistas, pero muchas veces no hay un diálogo entre ellos y se han acercado, obviamente, los científicos naturales y exactos, mirando básicamente a la amenaza, monitoreándola, entendiéndola y tal. Entonces son como dos tipos de acercamientos en dos mundos. Y yo creo que se ha avanzado mucho en la interdisciplinaridad a escala de las ciencias sociales. No podríamos haber avanzado si no hubiéramos escuchado a los geógrafos, sobre todo, y a los sociólogos, ¿verdad? Y a los antropólogos y a los historiadores. Pero tampoco hubiéramos avanzado si no nos hubiéramos acercado a los científicos naturales y exactos. Yo desde un principio, cuando empezamos a hacer lo primero que hicimos, que fue un catálogo de los sismos en la historia de México, un catálogo que hoy día es clásico, ¿verdad? Pues se publicó en el 96, además, imagínate, lo primero que hicimos fue acercarnos a los sismólogos y decirles si ellos creían que era importante un catálogo de estas características. Ya había unos que decían, no, pues catálogos ya hay, y otros que decían, no, sí sería muy importante tener un catálogo de esas características. ¿Qué catálogos había? Los catálogos que ellos necesitaban, cuándo, cómo, dónde, y a partir de aparatos, y a partir de instrumentos. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un catálogo socio-sismológico, porque fue un catálogo con toda la información proveniente de archivos, hemerotecas, bibliotecas, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, con información de toda esa otra parte que no existía en esos catálogos. Esos catálogos eran muy importantes para tomar decisiones en términos, digamos, instrumentales, pero nuestro catálogo era preinstrumental. ¿Qué es lo que decía la gente? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y por eso el catálogo de ellos es así y el nuestro salió un librazo gigantesco. Pero no lo hubiéramos podido hacer sin ellos, porque nosotros no sabíamos bien dónde buscar y cómo buscar. Claro. Podrás tener el olfato del historiador, pero si no sabes dónde buscar, estás perdido. Entonces, con ellos trabajamos cuáles eran las zonas sísmicas y no sísmicas, por ejemplo, del país, qué archivos convendría buscar. Y hubo logros increíbles, como uno que yo siempre platico, que publicamos en los 90 todavía, un artículo en una revista que se llama Tectonophysics, que a mí mis colegas de mi mundo me dicen, Tectono what? O sea, ¿publicaste dónde? Y es un artículo que habla de una falla activa en el centro de México, no identificada como tal, gracias a que encontramos documentos del siglo XVI en que hablaban de un temblor, que se había caído una iglesia, que se había muerto el fraile fulanito de tal, y entonces el sismólogo con el que yo estaba trabajando, Gerardo Suárez Reynoso, que hoy es mi gran amigo, ¿verdad? Mi colega, dice, no, pero si en esa zona no hay actividad sísmica, a ver, vamos a poner aparatos. No, pues era una falla activa, no identificada. Entonces, si te les hubieran dicho, oye, ¿podemos poner una planta nuclear ahí? Hubieran dicho, hombre, claro, Por si supuesto. aquí está esto segurísimo, por supuesto. Y entonces, bueno, como este es un ejemplo así, fue muy evidente, y hasta desde entonces están trabajando en esa zona, ¿verdad? Pero como ese hay muchos otros, tanto de utilidad para las ciencias naturales y exactas como de utilidad para cualquier otra de las disciplinas. Entonces, esta fusión sí se ha dado, ha sido exitosa y ha sido muy útil, es necesaria para el avance en estos asuntos. No se podría trabajar de otra manera. Por ejemplo, los arquitectos. Para los arquitectos se dio muy importante nuestros catálogos de sismos y el último que publicamos el año pasado, porque ya nos enfilamos con la elaboración de catálogos al darnos cuenta de lo importante que son. Publicamos uno sobre huracanes en la historia de México. Las formas constructivas, por ejemplo. ¿Por qué no se pueden construir como construían los mayas? No eran tontos, ¿eh? No, por No supuesto. construían a la orilla del mar. Y si Ujú. acaso construían ahí arriba donde está Tulum. Está allá arriba, pero no construían, como dice Gustavo Wilches Shaw, que ustedes lo conocerán, un querido Ujú. amigo ecólogo colombiano, dice, bueno, el agua dice, yo siempre he pasado por aquí, el que se puso aquí fuiste tú, pero yo, este ha sido siempre mi caminito. Entonces, ¿por qué no tomar acuerdos y, por ejemplo, hacer
Eso yo se los propuse y empezamos a trabajar en un proyecto así cuando había el fideicomiso de FOPREDEN de financiar proyectos que, por ejemplo, propusieran arquitecturas adecuadas a una zona de huracanes. Aquí los huracanes están y siempre han estado y sabemos la cíclica y de mayo a noviembre va a haber siempre los temblores. Es una lata porque no sabemos cuándo ni No. cómo. Bueno, pero los huracanes son muy fáciles de estudiar. Entonces, de mayo a noviembre va a haber huracanes. Entonces, hagamos un programa social en el que se financie la construcción de casas que sean adecuadas, casas modestas, no estamos hablando, casas modestas como las que vive la gente, pero que no se las lleve el huracán, porque están construidas con cierta aerodinámica, con tal, y se han hecho algunos experimentos interesantes en la zona de la península de Yucatán, pero no el proyecto con el que soñábamos que iba a ser un proyecto, digamos, fuerte y decirte, vamos a financiar con un proyecto de prevención la construcción de tu casa siempre y cuando. Y para eso pues, necesitaban estar los arquitectos, ¿verdad? Y los que conocen estas formas y cómo se desarrolla. Y ahí pues hay que ir a platicar con la gente. Yo tuve un estudiante que trabajó en la zona de Río Lagartos, en Yucatán, su tesis, y le dije, usted va a ir a buscar no lo que se cayó, sino lo que no se cayó. Y le va a Mm. preguntar a sus dueños, ¿y por qué no se cayó, oiga? Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Y es una tesis fantástica, muy original, ¿no? Entonces el trabajo conjunto es ineludible e importantísimo. Y un aspecto que estaba incluido en la pregunta y que me gustaría profundizar un poquito, considerando que tenemos 4 minutos y 42 segundos, y después vamos a hacer un cortecito mínimo para volver a conectarnos. Em, ¿Qué podemos decir de la percepción, digamos, como un elemento que también juega en este tema, de la percepción social del riesgo de desastre? Bueno, partir primero de no confundir percepción social del riesgo con construcción social del riesgo, Exacto, porque por eso, sí. en ciencias sociales se ha trabajado mucho con la percepción social, ¿no? Nosotros hacemos esta distinción como la construcción social de riesgo, estamos hablando de la construcción material de riesgos, lo que tiene que ver con el incremento de vivir en riesgo. La percepción social es la concepción, cómo la gente ve, porque la gente puede ver esta construcción social misma de una manera riesgosa o no riesgosa, o la puede ver como parte de su cotidiano, ¿no? Otra tesis que dirigí de otra alumna en Campeche, en México, se llama Aquí no pasa nada, porque los campechanos dicen, aquí no pasa nada, aunque cada año hay unas inundaciones tremendas y las fotos ves que la gente está con el agua hasta los tobillos. Entonces, para ellos no pasa nada. Esa es una percepción social de su realidad, porque están acostumbrados a aquello, claro, con unos problemas de dermatitis brutales, ¿no? Pero justamente en la percepción social, si no tomamos en cuenta, así como hablamos antes del encuentro de las disciplinas y las ciencias, también tenemos que hablar de nunca olvidar de la percepción social. Pero ¿cómo conoces esa percepción social si no es acercándote a las personas? Eso los documentos históricos son muy celosos y te dan muy poquito. Pero si vas y haces trabajo con la gente y les dices, ¿y usted qué habría hecho? ¿Y usted cómo lo ve? ¿Y cómo lo veía su papá? ¿Y cómo lo veía su abuelo? Ahí ¿Y va. antes era peor? ¿O antes era igual? ¿Y cómo veo esa percepción social que la tienes que tomar en cuenta para cuando tomas a decidir tomar ciertas medidas de prevención o inclusive de acción in situ, como esto hay muchos ejemplos, la creencia, por ejemplo, de que don Gregorio vive dentro del volcán Popocatépetl y él va a salir y va a avisar cuando va a hacer erupción. Y, Claro. y los científicos dicen, bueno, esta gente, digo, pues me da igual si tú crees o no crees en Gregorio, pero ellos sí creen en Gregorio. Y si no lo tomas en cuenta para tus acciones de prevención y para tus acciones, la gente no te va a hacer caso y no va a evacuar. Ahí va. Entonces ha habido toda una serie de programas, incluyendo a Gregorio, por supuesto, porque es la percepción local y es lo que funciona allí. Por eso tampoco puede haber medidas nacionales ni internacionales, porque es cada lugar en su contexto y en su realidad. Cuesta más trabajo, pero hay que ser modestos también en los alcances. Virginia, justamente me diste pie a la otra pregunta que te queríamos hacer. Hemos hablado un poco de la construcción social de riesgo eh, y la necesidad de mezclar e interactuar entre distintas disciplinas y también con la población.
Pero también se habla de una construcción, o hablas precisamente de una construcción social de la prevención. ¿Cómo se conceptualiza desde la realidad latinoamericana esta construcción social de la prevención? Bueno, la idea de lanzar este concepto tampoco fue fortuito, sino producto de lo que iba uno encontrando en la propia realidad y de encontrar conceptos y elementos que te sirvan para el análisis, porque no tiene caso inventarte conceptos que sean inútiles, ¿verdad? Entonces, y también de la propia evolución de la investigación y de las investigaciones en torno al tema. Este, He estado trabajando tanto tiempo con la construcción social de riesgos, con su fundamento, con el tema de que los desastres no son naturales, con el tema de que no hay que confundir amenaza con evento, ni amenaza con desastre. Trabajando todo eso, concentrándose en la construcción social de riesgos como una construcción material, decíamos, bueno, ¿y así va a ser todo siempre? O sea, no hay otra manera, no podemos ver el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? No puede haber una verdadera manera de enfrentar estos procesos, de enfrentar estos eventos, de hacer que los efectos y los impactos sean cada vez menos. Estamos atados de manos y nos vamos a dedicar toda la vida a mostrar la construcción social de riesgos y cómo es y dónde está y la deforestación y la contaminación y la tal y la tal. Y luego, ¿dónde está la otra parte? Y por eso publiqué ese artículo que es donde primero empecé a hablar de eso, que se llama Las dos caras de Jano, porque es como tratar de ver la otra faceta de la construcción social de riesgos. Y es un trabajo arduo, porque es empezar a trabajar en, en esto que quiere decir realmente prevención, no preparativos para desastres, que generalmente se confunden, ¿no? Sí. Preparativos para desastres deben de estar allí siempre, y como decíamos en la red, las chamarras, o como le dicen en Sueven, las casacas anaranjadas, y todo eso deben estar siempre presentes. Pero esos son preparativos. Lo que tenemos es que hacer es prevenir los efectos y los impactos de la presencia de una determinada amenaza natural que se convierte en un evento producto de un proceso desastroso. Entonces, ¿qué es? Las primeras preguntas, ¿qué es lo que la historia nos enseña alrededor de esto? Y solo lo puedes conocer e irlo entendiendo si te vas de nuevo a los documentos, lo poco que enseñan los documentos, porque le digo que en estos son muy celosos porque son preguntas muy concretas que tienes que hacer y a veces los documentos no las contestan, pero sí hemos encontrado muchas sorpresas. Pero sobre todo trabajar en la realidad y con la gente, preguntándole precisamente algo de lo que hablábamos hace un rato. ¿Y ustedes cómo le han hecho ante la presencia de amenazas recurrentes o ante la presencia de amenazas que son recurrentes pero no cíclicas, ¿no? Aunque ahora esta ocurrencia de 3 temblores en México el mismo día y el mismo mes, aunque en diferentes años, ya hace que mucha gente piense muchas cosas y los mitos se han desatado eh, como locos, que está fantástico también tratar de entenderlos, porque ha habido 3 temblores el 19 de septiembre, con diferentes, dos con el mismo epicentro, otro con otro epicentro distinto, pero porque entonces ahora todo el mundo dice, el 19 de septiembre va a temblar en México. No, no es así. Que siempre tiemble en México, sí, y que siempre va a temblar también. Que siempre hay huracanes y que siempre va a haberlos, sí. Pero la cíclica y la temporalidad es distinta. Y a mí me ha gustado mucho últimamente trabajar, me ha parecido muy productivo trabajar con amenazas recurrentes, que son las que permiten ubicarlas en espacio y en tiempo, y el estudiar más a profundidad cuáles han sido las respuestas, y hurgando específicamente en esto de la prevención y cómo se construye esta manera de estar alerta, esta manera de, como los ejemplos que les ponía hace rato, de que en tu percepción social no es una amenaza, porque convives con ella, y en la percepción social de que sí es una amenaza y por qué.
y que se ha hecho históricamente y que apoyos ha habido de las diferentes instancias en la historia, ¿verdad? La Iglesia jugó un papel muy, muy importante, sobre todo en, en la época colonial, ¿verdad? Ya se fue secularizando la sociedad en el siglo XIX, entonces la Iglesia intervino cada vez menos y empezó todo esto en el siglo XIX, todo lo de la ayuda, lo de las caridades, lo de las sociedades de beneficencia que jugaron un papel muy importante, pero casi siempre era preparativos para o era atención a lo ya ocurrido. Pero la A la prevención es emergencia. otra, sí, a la emergencia. Pero la prevención es otra cosa. Entonces, por eso hablamos de cómo se ha construido socialmente, qué es lo que la gente ha hecho históricamente ante la presencia de estas amenazas naturales, sobre todo las recurrentes. La hipótesis un poco que nos ha guiado es, bueno, las sociedades no han sido entes pasivos ante la presencia de estas amenazas recurrentes, se han quedado sentaditas. Ay, pues ahí viene el huracán, pues a ver ahora cómo me destruye la casa. La gente ha hecho algo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Poquito, mucho, diferente o no. Y esas son las experiencias que creo que tenemos que ir recuperando para ver cómo se ha construido lo que exista, cómo se ha construido socialmente desde las bases la prevención ante ciertas amenazas. Y Claro, ahí es muy donde hablamos de... interesante, una prevención situada también sería. Exactamente. Situada y asociada con la amenaza, porque no es lo mismo, ahí sí las geológicas que las hidrometeorológicas, ¿verdad? Tienen su diferencia y ahí es donde vas decantando los diferentes tipos de vulnerabilidades A, vulnerabilidades D, vulnerabilidades con, que son distintas incluso en un mismo país, como los ejemplos que les daba hace rato en mi país y que ocurren en muchos otros en América Latina, ¿no? Por eso me parece tan interesante estas entrevistas que están haciendo, porque las miradas desde Cuba, desde Colombia, desde Argentina, desde Guatemala. Guatemala y México sí somos todos uno. Las fronteras son artificiales, sí, pero la actuación que han tenido los gobiernos y cómo se han desarrollado los contextos las ha hecho diferentes y tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros. Pero ¿cómo aprendes si no tienes documentado el hecho, cómo se ha construido socialmente en cada contexto esa que podemos llamar prevención o que tiene mucho que ver con otro concepto que usamos mucho, que es muy útil y muy criticado, que es el de capital social. Pero ya ahí entramos ya más en detalle, ¿verdad? Usaste la palabra mito, ¿eh? Y lo voy a usar yo para ir a esta pregunta que es un poquito larga, teneme paciencia, porque se suele usar la figura de la deificación o también, diferente pero en el mismo sentido, personalización de la naturaleza como una de las maneras en que se quita la responsabilidad humana sobre el riesgo de desastres, que se dice desde mi gremio, yo me formé como periodista, así que voy a asumir las culpas de la totalidad de mis colegas. La tormenta que se dice provocó, la lluvia histórica sobrepasó las previsiones, la tierra tembló y destruyó a tal o cual poblado, etcétera, etcétera. Pero es verdad que sí existen narraciones, mitos originarios, que incluso partiendo de enfoques que le atribuyen un rol activo a la naturaleza, permitirían gestionar los riesgos de otras maneras. ¿Coincidís con esto? Mira, yo creo que eh, hay diferentes aristas en este asunto. El atribuir a la naturaleza la responsabilidad o la culpabilidad de la presencia de amenazas naturales, pues sí, pero la ocurrencia de desastres, pues no. Esa es la diferencia. Y lo que han hecho en general los gobiernos, porque es muy cómodo, ¿verdad? Es el atribuir a que no fue un error de planeación, a que no fue un error en invertir donde se tenía que invertir, en que no fue un error en no controlar el daño al medio ambiente y la deforestación brutal, sino que fue la naturaleza. Entonces, lo más cómodo es decir, los desastres son naturales y por eso ha tenido tanto éxito. Pero ¿cómo es posible que sigamos manteniendo esa mirada de atribuir
a la naturaleza ya no la amenaza. La amenaza es natural. La amenaza es parte de la dinámica de la naturaleza, de la dinámica del planeta. O sea, los temblores son parte de la dinámica y siempre va a temblar. Y los huracanes, y siempre los va a haber. El problema a enfocar no es ese. El problema es enfocar por qué cada vez la presencia de una amenaza natural tiene mayores efectos e impactos. Y esta distinción también ha sido muy útil metodológicamente. No es lo mismo efectos que impactos. Ahí hay que diferenciar, porque a veces te dicen que la inundación y la sequía es la amenaza natural. No, no, la amenaza natural es el exceso de agua o la falta de agua. La amenaza natural es el huracán y sus efectos son las inundaciones o los desbordes o los deslaves y sus impactos es lo que le ocurre a la población. Entonces esa distinción es importante, pero ya cuando estamos hablando del, del proceso, del proceso de desastre, ¿verdad? Claro. Entonces el tema es que pareciera que no hubiéramos avanzado. O sea, en la época colonial se atribuía a la divinidad, así como ahora se sigue haciendo a la naturaleza, a la divinidad como responsable de todo lo que ocurría, la presencia de estas amenazas naturales y sus efectos y sus impactos. Entonces había que rezar y había que tener santos patronos, y cuando un santo patrono ya no funcionaba porque venía a haber otro de uno, pues vamos a cambiarlo y Otro. vamos a buscar otro santo patrono, y toda esa historia es fascinante, que la ha trabajado mucho un ex discípulo mío, porque eres mi colega, con el que escribí el libro de los huracanes en la historia de México, Raimundo Padilla Lozoya, porque también eso te enseña. Todo esto vino pues, con la invasión española y tal. La historia prehispánica es otra historia en términos de esta concepción. Cuando empieza todos los efectos de las ideas de la ilustración y la ruptura, iglesia-estado, etcétera, empieza también a cambiar esta mirada, porque antes tú decías que esto no venía de la divinidad y te daban palo y te mandaban a la Inquisición, ¿verdad? Claro que sí. Entonces Ahí está había la que hacer, famosa carta entre Voltaire y Rousseau. es la famosa carta de vuelta. Yo digo que el copyright de la construcción social de riesgos no es nuestra, Mm, mm. es de Rousseau en esa carta, ¿no? Bueno, entonces empezó a cambiar todo esto en el siglo XIX, tanto aquí como del otro lado del Atlántico. O sea, y entonces es cuando empezó a avanzar la ciencia en esos términos, en tratar de entender por qué ocurrían se presentaban esos fenómenos naturales que podían o no ser destructivos, y se empezó a avanzar en el conocimiento científico. Lo de las placas tectónicas es 1920, y al pobre del señor Wegener que las descubrió no lo hicieron caso hasta décadas después. Pero digamos, el avance científico, y entonces se fue conjuntando una serie de elementos que permitieron hablar de esto, era parte de la dinámica de la naturaleza, etcétera. Entonces fue cambiando un poco la mirada. Pero, por ejemplo, todo este asunto del castigo divino no existe en culturas prehispánicas, así como en la judeocristiana, ¿no? Que fue la que nos llegó y la que se quedó un poco en, Sí, la profundidad de las ideologías estas actualmente. Hay muchas concepciones que siguen privando alrededor de estas mitologías, de que son ineludibles y inevitables, y sí, son parte de la dinámica del planeta Tierra, pero no los desastres. claro. Allá es donde hay que hacer esa diferencia. Y los mitos hay que conocerlos también para entender cómo lo estaban entendiendo ellos. Toda la concepción de la Pachamama en la zona andina es verdaderamente fascinante, y la mirada distinta de no destructora per se, sino como creadora y como contribuyente de la riqueza de su espacio en ese caso, pero del planeta Tierra en su conjunto, ¿no? Qué maravilloso. Virginia, hemos pasado como sociedad un gran momento desde hace 2 años, la pandemia, ¿no? Frente al coronavirus. ¿Qué lecturas pueden hacerse de la pandemia que atravesamos desde la antropología de los desastres y desde la percepción de los riesgos también? Pues obviamente nos hemos metido a esta
discusión y esta averiguación y qué es lo que ha pasado, porque entra dentro del ámbito de nuestras preocupaciones. Y la primera sorpresa que tuvimos fue encontrarnos que este diálogo necesario del que hablábamos antes, inclusive intra científicos sociales, no es tal. La primera versión de mi libro, La antropología de los desastres en América Latina, salió en inglés en una editorial que se llama Routledge, que un año antes había publicado un libro que se llama La antropología de las epidemias. No en América Latina, es la diferencia, ¿verdad? Es más bien a nivel planetario. Bueno, incluye varios países en diferentes espacios. Prácticamente no hay diálogo, o sea, no solo no hay diálogo, no se citan unos a otros, no se conocen unos a otros. Los antropólogos de los desastres, por llamarlos de alguna manera, poco han leído a los antropólogos desastrólogos, como nos llamamos nosotros, pero también de este lado, poco se había leído, porque había habido una concentración en las amenazas de origen natural, geológico, hidrometeorológico, climático, el cambio climático, que es el que Sí. ha estado. Y como que las epidemias, que son unas amenazas de origen biológico, habían quedado un poco en segundo plano. Entonces, en lo que hemos estado trabajando últimamente es tratar de, por un lado, de rescatar si ha habido ese diálogo y dar ese diálogo, y en segundo, bueno, de mi parte ha sido como una queja, ¿verdad? De decir, no podemos partir de cero. O sea, tenemos avances en la comprensión de esto, al menos desde la antropología, y no las estamos aprovechando. Que justo una conferencia magistral que voy a dar ahora en noviembre aquí en el Congreso Nacional de Ciencias Sociales va a ser sobre eso. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr ese acercamiento? Porque sí está, pero van como paralelos. No han logrado hacer esto, como decía hace rato Juan Ignacio, ¿no? Caminando paralelamente, pero eso no ayuda para poder realmente tener una acción. Y además hay poca difusión de lo que hacemos, como que se considera trabajo académico. Ese libro de la antropología de las epidemias es una maravilla, yo se los recomiendo muchísimo y lo puedo compartir porque lo tengo, no sé si se deba decir, pero lo tengo en PDF. Con Y, gusto. y, Yo me sumo, gracias. pero es fantástico porque allí dice, ahí viene una gorda. O sea, ahí estaba clarísimo, el libro se publicó en 2019 y dice y muestra, no hay nada, no se ha caminado en este sentido, se ha atendido más bien a las otras amenazas y no a las amenazas biológicas, no se les ha dado su lugar y dices, bueno, ¿y cómo? Si hay todo este avance, si llevamos 30 años, pues se necesita todavía mucho más. Pero estamos trabajando en ello y esperamos tener resultados positivos en términos de diálogo y en términos de utilizar ese diálogo para la acción. Bien. Y yo voy a permitirme hacer un comentario, una pregunta en realidad. Em, Cuando se vincula a la libertad o cuando se opone a la ciencia, o se opone a la libertad a la ciencia, cuando se ponen como en veredas opuestas, cuando por cuestiones que se dicen tienen que ver con la libertad, la que sea y cómo se entienda, se termina negando el discurso racional, científico. ¿Cómo hacemos para trabajar con estas cuestiones? Como, por ejemplo, una pandemia objetiva con consecuencias objetivas sobre la población. Y sumo la fake news y redes sociales y todo eso, que ya es un mundo aparte. Bueno, por ejemplo, lo que hemos tenido que hacer nosotros ahorita para poder trabajar en el tema es, para empezar, identificar no solo las fake news, sino los fake análisis, ¿no? Porque existe esto que se llama el Golden Rush, ¿verdad? Que es la fiebre del oro y que se ha dado en ciertos momentos también en la academia. Entonces encuentras una cantidad de publicaciones que son basura, basura, pero como están en internet
Y entonces lo primero que tienes que hacer es elegir muy bien y muy cuidadosamente qué es lo que realmente vale la pena tomar en cuenta para los, para el análisis que vas a llevar a cabo. Porque si no te estás basando también en, en fuentes que no sirven, y si eso después se transmite a los tomadores de decisiones, pues entonces van a ser fake, Claro, decisiones fake también, ¿no? sí. Claro que sí. Bueno, Virginia, para terminar, hemos ido recolectando voces de distintos lugares y estamos recolectando el día de hoy, sí, opiniones de distintas personas que viven en toda la región de América Latina. Y le preguntamos, bueno, ¿qué piensas si en tu ciudad o en tu país se vivan los mismos desastres que siempre? Y en caso que dijesen que no, le hemos preguntado qué es lo que ha cambiado. Y tenemos varias respuestas de distintos países, de Cuba, de Guatemala, de Argentina. Em, ¿Qué impresión te dan estos comentarios? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, fue muy interesante escucharlos. Me parece un ejercicio muy interesante porque presentas, pues como le hacemos los investigadores, ¿verdad? Presentas los datos, digamos, en bruto, la mirada de cada uno de estos especialistas y de cada uno de los países que muestra, evidentemente, la respuesta a la primera pregunta, una de las primeras preguntas, que América Latina no es un todo monolítico, ¿verdad? Pero también muestra las variantes desde las diferentes disciplinas científicas, no solo de las realidades, que puede ser diferente la realidad y es evidente en Cuba, en Guatemala, en Argentina, en México, en Uruguay, en Colombia, sino también la mirada de las disciplinas científicas. Y es evidente, al menos en las respuestas que pude escuchar, cómo de parte de los científicos naturales y exactos hay un énfasis en la amenaza y se habla inclusive como el sujeto respuesta es la amenaza, ¿no? Y, y cuando son de otras disciplinas, no todos los casos supe exactamente de qué disciplina eran, pero que hay un énfasis mayor en la parte, pues, en lo social, ¿verdad? En la construcción social de los riesgos en ese caso y en asociación con esa amenaza. Eh, y esta perspectiva pues hace que varían las respuestas, pero yo creo que hay constantes en estas respuestas y en cuando tengan ustedes todo el conjunto de respuestas. Y yo creo que lo que hay que hacer es tener claridad en qué es lo que estamos preguntando y qué es lo que están respondiendo. Hay cada vez más eventos. ¿Qué son eventos? Hay cada vez más amenazas, hay cada vez más procesos de desastre, hay cada vez más efectos, cada vez más impactos. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿dónde va la pregunta? Porque muchas veces te responden, bueno, a causa del cambio climático, hay cada vez, que todavía no está totalmente comprobado, hay más huracanes, por ejemplo, se dice en México, ¿no? Y es a causa del cambio climático. Bueno, eso que lo demuestren ellos los que trabajan esos fenómenos hidrometeorológicos. Pero a mí lo que me interesa es esta otra parte, ¿cómo vamos a hacer para evitar que esa presencia, inclusive si es cada vez mayor, eso que lo trabajen los especialistas en eso, pero cómo vamos a hacer que tenga menos efectos e impactos? Y ahí es donde hay que trabajar en la construcción social de la prevención. Exacto. Por supuesto. Bueno, Virginia, la verdad que ha sido un placer tenerte en este primer episodio del podcast Desastres Desconstruidos y bueno, agradecerte tu participación y contribución a nuestra región. Muchísimas No, gracias. muchísimas gracias por haberme invitado, Juan Ignacio y querida Manuela, y aquí estaremos pues para decir lo que uno ha avanzado, porque, insisto, no se puede partir de cero y tenemos que ver lo que hemos avanzado y los desastres no son naturales, sigue siendo, sigue, pero es una frase que así solita
se queda hueca. Hay que llenarla de contenido y explicar qué es lo que queremos decir cuando decimos que los desastres no son naturales.